Pensé que lo sabíamos todo la una de la otra, hasta que me quitó al hombre que amaba. Ser gemela significa muchas cosas. Desde que nacimos, la gente nos trató como una sola entidad. Las chicas, las gemelas, las inseparables. Yo soy Elena. Ella es Sofía. Si me preguntas, siempre fue la extrovertida, la valiente, la chispa. Yo era la calmada, la que organizaba nuestras mochilas, la que recordaba los cumpleaños, la que se encargaba de que llegáramos a casa a tiempo. Crecimos como mejores amigas. Éramos esas hermanas que sabían lo que la otra sentía sin decir una palabra. Podíamos tener discusiones, claro, pero al final del día siempre acabábamos acurrucadas en la misma cama viendo películas antiguas como cuando éramos niñas. De niñas compartíamos juguetes, ropa y hasta secretos. De adolescentes, compartimos dramas, fiestas, metas. A los 21, incluso nos mudamos juntas para ahorrar en el alquiler y seguir estudiando. Sofía estudiaba diseño de modas. Yo, psicología. Ella llenaba el departamento de telas y bocetos. Yo, de libros y cuadernos. No había nada que no pudiera contarle. O al menos, eso pensaba yo. Cuando conocí a Alex, fue un flechazo total. Lo conocí en la cafetería de la universidad. Yo había derramado café sobre su cuaderno y él simplemente sonrió como si no importara nada más. Empezamos a hablar, y el resto fue una avalancha. Sofía fue la primera persona a la que le hablé de él. Tiene una sonrisa que no se esfuerza, le dije una noche mientras cenábamos juntas. Ella me miró con una ceja levantada. ¿Cómo es eso? No es una sonrisa para gustar. Es una sonrisa honesta. Como si te viera de verdad. Ella se rió. Uy, Elena, estás hundida, y lo estaba. Profundamente. Alex y yo estuvimos juntos un año. No fue perfecto, pero fue intenso. Me hizo sentir vista. Me escuchaba de verdad. Le encantaba mi voz cuando le leía fragmentos de mis libros favoritos. Cocinábamos juntos. Planeábamos viajes que nunca hicimos, pero que soñábamos igual. Y claro, Sofía estaba ahí. Siempre. A veces bromeaba con Alex, discutían por películas o comida, y yo me reía porque tenían personalidades tan diferentes. Pero jamás, ni por un segundo, imaginé lo que vendría. Este es solo el principio. Porque lo que empezó como una historia de amor y complicidad, terminó por rompernos a todos. Todo empezó a cambiar en silencio. Primero fueron las miradas. Alex siempre fue amable con Sofía, pero empecé a notar cómo se quedaba viéndola un segundo más de lo normal cuando ella se reía. Como su tono cambiaba ligeramente cuando hablaban de películas que a mí no me gustaban, pero a ellos dos sí. Nada alarmante, nada concreto. Solo eso, una intuición. Después, vinieron las excusas. Sofía empezó a salir más sin decir a dónde. A veces regresaba tarde, perfumada, con los ojos brillando. Cuando le preguntaba, me respondía con evasivas. Fui a tomar algo con una amiga del taller, nada importante, y Alex empezó a cancelar nuestros planes con mayor frecuencia. Siempre tenía un trabajo de último minuto, un compromiso familiar, una excusa perfectamente construida. Yo trataba de no armarme películas. ¿Cómo iba a sospechar de ellos? Eran las dos personas que más amaba en el mundo, mi hermana y mi novio. Confiaba en ambos ciegamente, hasta que lo vi. Fue un miércoles por la noche. Había salido de clase antes de lo previsto y decidí no avisarles. Pensé en sorprenderlos con algo de comida y una botella de vino. Recuerdo que incluso me sentía emocionada por verlos. Quería una noche tranquila, de risas. Subí las escaleras con bolsas en la mano. No hice ruido. La puerta estaba entornada. Entré, y ahí estaban, Sofía, sentada en el sofá. Alex, frente a ella. No estaban besándose, no estaban tocándose, pero sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Se miraban como si estuvieran en una burbuja. No vieron cuando dejé caer las bolsas, pero sí me vieron cuando dije su nombre. Sofía. El sonido de su nombre cortó el aire como un cuchillo. Se separaron tan rápido como si los hubieran atrapado haciendo algo sucio. Y lo peor fue la expresión en su rostro. No era de sorpresa. Era de culpa. Elena, no es lo que parece, dijo Alex, dando un paso hacia mí, pero Sofía no dijo nada. Solo se quedó sentada, con la mirada clavada en el suelo. Lo que siguió fue una niebla. No grité. No lloré. Simplemente dije, ¿desde cuándo? Alex tragó saliva. Sofía levantó la cabeza. Fue un error, dijo ella por fin. Solo pasó una vez. No, no fue planeado. Yo no quería. ¿Desde cuándo? Repetí, hace un mes, murmuró ella. Un mes, 4 semanas de mentiras, de escenas fingidas, de abrazos compartidos mientras escondían algo tan devastador. No recuerdo mucho más.
Solo que salí. Que esa noche dormí en casa de una amiga, que lloré hasta quedarme dormida, y que al despertar me dolía el pecho como si me hubieran arrancado algo de adentro. Mi hermana, mi otra mitad, me había traicionado de una forma que jamás pensé posible. Nunca imaginé que podría llegar a odiar a mi hermana. Pero esa semana, la odié no por lo que pasó con Alex, aunque eso ya era suficiente, sino por su silencio, por no buscarme, por no venir de inmediato. Pasaron 3 días sin un solo mensaje suyo. Y lo peor fue que yo sí le esperaba. Cada hora, cada noche, cada vibración de mi celular me aceleraba el corazón, como si aún creyera que ella aparecería, llorando, pidiendo perdón, devolviéndome algo que ya no se podía recuperar. Y luego, el cuarto día, tocó la puerta, la abrí. Ella estaba ahí, con los ojos hinchados, en jeans y una sudadera vieja que solíamos compartir. Tenía una bolsa de papel en la mano. No vengo a justificarme, dijo. Solo quiero que me escuches. ¿Tienes 5 minutos? Le respondí. Pero ya estaba llorando. Nos sentamos en la sala. La misma donde yo la había encontrado con él. Cada rincón me dolía. El sofá. La manta. El portarretratos vacío. Sofía dejó la bolsa sobre la mesa. Dentro había una caja de madera, la que compartíamos desde niñas para guardar nuestros secretos. Adentro, fotos, notas, entradas de cine. Cosas que ya no parecían nuestras. Te fallé, dijo con la voz quebrada. No hay forma bonita de decirlo. No fue planeado, no lo busqué. Pero lo permití. Me dejé llevar, no respondí. Empezó cuando tú y él tuvieron esa pelea, ¿recuerdas? Cuando estuvieron distantes por casi una semana. Él vino a hablar conmigo. Estaba confundido. Y yo también. Me sentí vista, como hacía tiempo no me sentía, y eso lo justifica, no. Nada lo justifica. Lo que pasó fue cobarde. Egoísta. Y ni siquiera sé si fue amor, Elena. No sé si lo fue con él. Pero sí sé que perdí algo que valía mucho más por ese momento. A ti sus lágrimas eran reales. Pero también lo era el agujero que me había dejado en el pecho. Y esa mezcla fue devastadora. Los días siguientes fueron extraños. Volví al apartamento, pero evitaba a Sofía. Ella se fue a casa de una amiga. Alex me escribió 2 veces, mensajes largos que no leí. Lo bloqueé. No por odio. Por necesidad. El dolor era físico. Me dolía el estómago, me dolía el cuerpo, como si todo mi sistema se hubiera desajustado. En terapia, le dije a la psicóloga, perdí a mi novio, pero también perdí a mi hermana. Es como si me arrancaran el corazón, y luego el espejo, y ella me dijo, quizá esta sea la primera vez que te ves a ti misma sin ella. Quizá también ahí está la oportunidad. La idea de seguir sin Sofía era imposible, pero más imposible era vivir con ella como si nada, así que decidí escribirle una carta. Le dije que necesitaba espacio, que no quería verla ni hablar por un tiempo. No por venganza, sino porque necesitaba reconstruirme sola. Le pedí que respetara eso, y se lo entregué en silencio, dejándola en su cama antes de mudarme temporalmente. Fue lo más doloroso que he hecho, porque al irme, sentí que por fin me estaba eligiendo a mí. Los primeros días sin Sofía fueron un vacío inmenso. Me mudé a casa de una amiga, pero la soledad me seguía como una sombra. No era solo la rutina lo que me dolía, era la ausencia de su voz en los pequeños momentos. ¿El quieres café? El mira lo que encontré, el sonido de su risa desde el otro cuarto. Estaba tan acostumbrada a vivir con mi hermana que su distancia se sentía como si estuviera caminando con una pierna menos, pero también, algo dentro de mí empezaba a respirar. Comencé a hacer cosas sola. Cosas que antes hacíamos juntas. Fui al cine, fui a terapia 2 veces por semana. Volví a leer. Volví a mirar el espejo sin sentir que había alguien más dentro de mí, y lentamente, con miedo, empecé a perdonarme, no por lo que pasó, porque no era mi culpa, sino por todo lo que me había permitido postergar para sostener relaciones que no me sostenían a mí. Fue en ese espacio donde el perdón comenzó a tomar forma, no como una decisión única, sino como un proceso. Pasaron 3 meses hasta que Sofía volvió a escribirme, un mensaje corto: no quiero que volvamos a ser como antes. Solo quiero saber si estás bien, si necesitas algo. Estoy aquí. Lo leí muchas veces. Lloré. No porque me hiciera daño, sino porque no sabía si estaba lista para abrir esa puerta. Pero tampoco quería que se cerrara para siempre. Le respondí 3 días después. Estoy mejor. Gracias por respetar mi espacio. Aún no sé si puedo verte, pero no quiero odiarte. Nunca quise, y así comenzó una nueva etapa.
Un silencio con bordes suaves. Nos escribíamos de vez en cuando. Fotos del gato de nuestra infancia, alguna receta, una canción que sabíamos que la otra amaría. Era raro. Doloroso, pero también necesario. Un día, Sofía me pidió vernos. Dijo que no quería hablar del pasado, solo tomar un café. Como dos personas que alguna vez compartieron un corazón, acepté. Nos vimos en un parque. Nos sentamos en la banca donde solíamos comer helado de niñas. Ella llegó con la misma sonrisa triste que yo llevaba en el alma. No hablamos del incidente. No hacía falta. Hablamos de mamá. Del clima. De nada y de todo, pero antes de irnos, me miró con ojos húmedos y dijo, no sé si merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que necesites, para que un día me mires sin dolor. No le respondí en palabras. Solo la abracé. Un abrazo corto, tembloroso, como si estuviéramos volviendo a tocar una herida abierta, y ese fue el primer paso real. Perdonar no fue inmediato. No fue limpio. Fue torpe, lento, contradictorio. Pero entendí algo. Perdonar no es decir todo está bien. Es decir, esto ya no me va a destruir. Perdonar fue una decisión. Pero reconstruir fue trabajo de todos los días. Después de aquel primer café, Sofía y yo empezamos a vernos cada 2 semanas. A veces en silencio. A veces entre risas que parecían prestadas. Había una barrera invisible entre nosotras, una especie de muro hecho de recuerdos rotos. Pero también había algo más fuerte, la voluntad de volver a conectar, y no con nostalgia. No con prisa. Con respeto. En esas citas descubrimos que ya no éramos las mismas. Que esa traición nos había cambiado a las dos. Yo ya no era la hermana que idealizaba la lealtad ciega. Sofía ya no era la hermana impulsiva que vivía solo de emociones. Habíamos envejecido emocionalmente. A la fuerza, un día me dijo algo que me marcó. Durante años creí que tú eras la fuerte, la que sabía quién era. Yo vivía a tu sombra, y cuando Alex se fijó en mí, sentí que por fin brillaba por mí misma. No lo justifico. Por primera vez, me sentí vista. Esa frase me partió el alma, porque nunca lo vi así. Para mí, ella siempre fue la chispa, la espontánea, la que se llevaba todas las miradas. Y sin embargo, se sentía invisible. Empezamos a tener conversaciones más profundas, dolorosas, verdaderas. Hablamos de nuestras infancias, de cómo el mundo nos veía como un pack, pero nunca como dos personas completas. De cómo ambas, a su modo, habíamos vivido buscando validación a través de otros. Yo seguía en terapia. Un día mi psicóloga me preguntó, ¿tú quieres a tu hermana por lo que fue o por lo que es ahora? Me costó responder, pero entendí que si quería sanar de verdad, tenía que aprender a conocer a la Sofía del presente. No a la gemela idealizada, sino a la mujer imperfecta, caída, pero arrepentida. Que aún me amaba, a su manera. Un día me invitó a su nueva casa. Había conseguido un pequeño estudio con luz cálida y plantas. Me hizo té. Me mostró sus nuevos bocetos, diseños con frases sobre reconstrucción, cicatrices, renacimiento. Todo lo que hago ahora tiene algo tuyo, me dijo, porque lo que pasó me rompió. También me hizo entender cuánto te necesitaba. Lloramos, abrazadas, como cuando niñas nos escondíamos debajo de las cobijas en los días de tormenta. Esa fue la primera vez que sentí que podía volver a confiar en ella. No como antes, nunca como antes, sino desde otra versión de nosotras. Una más humana. Más real. Alex desapareció por meses. Lo bloqueé de todas partes. No pregunté por él. No busqué pistas. No estalqueé. Nada. Fue un corte limpio, como si necesitara demostrarme que podía sobrevivir sin volver atrás, pero lo inevitable llegó. Estaba saliendo de una conferencia cuando lo vi en la estación de bus. El mismo gesto tranquilo, la misma forma de entrecerrar los ojos al mirar a alguien, pero yo ya no era la misma. Ni por dentro, ni por fuera. Nos miramos. Él fue el primero en hablar. Hola, Elena. Me detuve. Respiré. Hola, Alex. Silencio. Luego, podemos hablar, asentí. No por curiosidad, no por deseo, sino porque algo en mí quería cerrar esa puerta. Con llave, nos sentamos en una cafetería cerca de la estación. El lugar olía a pan recién horneado, irónicamente acogedor para una conversación que llevaba meses colgando en el aire. No quiero justificar lo que hice, empezó. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No solo por lo que perdí contigo, sino por lo que destruí en ti. Lo escuché. No interrumpí, me sentí confundido. Continuó. Me vi atraído por Sofía, sí.
pero nunca dejé de quererte. Y ese fue el peor error, jugar con dos afectos sin tener el valor de elegir uno. Lo hice todo mal, quise preguntarle ¿y si no te hubiera descubierto? Pero no lo hice. Ya no necesitaba la respuesta. Sofía me bloqueó. No quiso seguir. Me dejó claro que la relación había sido un error. Perdí a las dos. Y lo merezco, yo bebí un sorbo de café. ¿Y qué esperas de mí, Alex? Nada. Solo quería decirlo en voz alta. Y agradecerte, por haberme amado de verdad. Aunque yo no supiera corresponderte, cuando salí de esa cafetería, no sentí rabia. Ni alivio. Sentí una calma extraña, como si hubiese estado cargando una piedra que, al soltarla, no hizo ruido. Solo se fue, esa conversación fue mi cierre. No necesitaba venganza. No necesitaba que él sufriera. Solo necesitaba saber que yo, ya no estaba atrapada en esa historia. Esa noche, le escribí a Sofía, hoy vi a Alex. Me pidió perdón. No le guardo odio. Solo me alegra saber que ya no tiene ningún poder sobre mí. Ella me respondió, gracias por decirme. Me alegra que lo hayas enfrentado. Te admiro. Perdonar a Sofía fue difícil. Perdonarme a mí fue aún más. Perdonarme por no ver señales, por callarme dudas, por permitir cosas que dolían, por dejar que mi identidad se mezclara tanto con los demás, que olvidé preguntarme qué quería yo. Un año después de la traición, Sofía y yo volvimos a vivir juntas, no porque todo estuviera arreglado. No porque quisiéramos volver a lo de antes, sino porque, por primera vez, nos veíamos como dos personas completas, separadas, con historias propias, y sin necesidad de ser la mitad de nadie. La decisión no fue apresurada. Surgió casi sin querer, yo buscaba mudarme. Ella también. Nos encontramos una noche en una exposición de arte. Tomamos un café después. Hoy sorbo, nos miramos como si estuviéramos viendo una versión nueva de nosotras mismas. ¿Y si lo intentamos? Dijo ella, ¿de verdad crees que podamos? Le pregunté, no sé. Pero si lo hacemos desde el presente, no desde la nostalgia, quizás si encontramos un apartamento pequeño, con luz natural y espacio para empezar de nuevo. Esta vez, no decoramos todo juntas como antes. Cada una se encargó de su cuarto. Cada una eligió sus colores, su estilo, su ritmo. No éramos las gemelas de antes. Éramos Elena y Sofía. Distintas, pero eligiendo, día, volver a construir una convivencia basada en respeto, y funcionó. Hubo momentos difíciles. Claro, a veces, un olor, una canción o una frase activaban viejos recuerdos, pero esta vez no los escondíamos bajo la alfombra. Los hablábamos. ¿Recuerdas cuando todo se rompió? Me dijo una noche mientras lavábamos platos. Lo recuerdo cada vez que me miro al espejo, le respondí. Pero también recuerdo que decidimos no dejarlo ahí, y en ese silencio que vino después, hubo paz. No olvido, no negación. Paz. Un día, después de meses sin mencionarlo, Sofía me dijo, a veces pienso que perdiste mucho por mi culpa. La miré, perdí mucho, le respondí. Pero también me encontré. Y eso, también fue gracias a ti, porque en el proceso de reconstruir nuestro vínculo, descubrí versiones de mí que no conocía. Aprendí a poner límites, a nombrar mis emociones, a no aferrarme al ideal de una relación perfecta, sino a valorar una relación honesta, aunque tenga cicatrices. Hoy, nuestras conversaciones ya no están llenas de ¿recuerdas cuándo? Están llenas de ¿y tú qué piensas? ¿Quieres venir conmigo? ¿Cómo te sentiste con eso? Preguntas nuevas. Diálogos nuevos, y cuando me preguntan si confié en ella otra vez, digo la verdad, sí. Pero ya no desde la inocencia, desde la conciencia. Contar esta historia no fue fácil. Durante mucho tiempo pensé que era mejor guardarla. Que si hablaba de lo que pasó entre Sofía, Alex y yo, la gente solo vería la traición. ¿Qué juzgarían? Que no entenderían cómo fui capaz de perdonar algo así, pero con el tiempo entendí algo más importante. El silencio también es una prisión, y hablar fue mi forma de salir. Hoy, mi hermana y yo no somos las mismas de antes. No compartimos todo. No terminamos las frases de la otra como antes, pero compartimos algo más maduro, el deseo de ser mejores, la capacidad de mirarnos sin disfraces, y la decisión diaria de volver a elegirnos, incluso cuando el pasado quiere gritar. Hace poco dimos una charla en un centro comunitario de mujeres. Tema: cuando la familia también te rompe. Cómo reconstruir sin olvidar. Nunca pensé que contaría mi historia frente a desconocidos. Menos aún, que lo haría al lado de ella. Sofía habló primero. Confesó todo. Con voz temblorosa, pero firme.
Dijo que el amor no siempre justifica las acciones, y que el perdón que yo le di fue más grande que cualquier castigo que pudo recibir. Yo hablé después. Dije que perdonar no es olvidar, ni justificar. Es simplemente negarse a cargar con una piedra que no te pertenece para siempre. Al final, varias mujeres se nos acercaron. Una me dijo, yo también tenía una hermana, y la perdí por algo que ninguna quiso hablar. Ojalá hubiese sido valiente como tú, y ahí entendí que nuestra historia, con toda su imperfección, podía ser útil. No para glorificar la traición, sino para mostrar que incluso después del daño, hay caminos de vuelta. Alex, quedó en el pasado. No tengo odio. No tengo afecto. Solo la sensación de que fue una lección dura, pero necesaria. Mi vínculo con Sofía ya no depende de la sangre. Depende de la honestidad, el respeto, y esa decisión humana de reconstruir donde parecía que solo había ruinas. ¿Todavía duele? Sí. A veces, ¿lo volvería a vivir? ¿No estoy agradecida por haberlo superado? Absolutamente, porque descubrí algo que no esperaba, que a veces el verdadero amor no está en los romances perfectos, sino en los lazos que deciden sobrevivir al desastre. ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte después de que alguien que amabas te rompiera? ¿Alguna vez elegiste perdonar? No por ellos, sino por ti. Esta historia fue la mía. Si algo en ella tocó tu historia también, suscríbete para más relatos como este, porque a veces, compartir lo que duele, también es una forma de sanar.